¿Ahora me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Voy a probar otra cosa. ¿Y ahora? ¿Y ahora me escuchan? Se le escucha muy bajo. ¿Y ahora? Ahora se le escucha bien. Ok, gracias. Qué raro, no entiendo qué le pasa al micrófono con Zoom. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con el proyecto? F igual. Yerlan, ¿por qué F? Profe, porque pudimos hacer la guía y la parte lógica, pero, bueno, ¿se me escucha? Sí, sí, ok. Sí. Pero no supimos cómo enlazarla. Oh, no. Ok. ¿Algún otro equipo tuvo el mismo problema? A mí también, que ya tenía la guía y ya estábamos, digamos, creando un juego, pero cuando intentaba crear el tablero, me daba un segmentation fault porque estaba como llamándose varias veces o metiéndose algo que no podía. eh, ajá, eso me pasó. Pero ya, o sea, teníamos la lógica, lo que faltaba era unirla, por así decirlo. Nuestro grupo igual, profe. Nosotros teníamos la parte gráfica, todo servía, la parte lógica, pero ni no pudimos terminar de unir las dos partes, digamos. Ok. Ok. Sí, no sé si les parece si ponemos como citillas de revisión para ver esas pegas. ¿Qué ¿Les cosa, parece? profe? Si ponemos como citas de revisión para ver esas pegas y ver si se pueden Ok. arreglar. Bueno, a mí Y- me parece. Bueno, a mí en el caso de mi grupo nada más, bueno, tuvimos como un errorcillo ahí en la dificultad media que, no sé, como que funcionaba y luego dejó funcionar, pero no sé. Bueno, o sea, funcionaba que tiraba cosas válidas, pero, digamos, no cerraba cajas a veces sí, a veces no, no sé. Ahí el toque es decir es que es media, no es difícil. Ah, sí, sí. Bueno, la dificultad del Minimax funcionaba bien. Ok. Bueno, ok. Si alguien quiere hacer una cita de revisión, mándeme por favor un correo y más o menos la disponibilidad. Yo ahorita casi que solo puedo como en la noche, pero ahí nos podemos acomodar. O que manden el repo con el branch de lo que no funciona y voy a ver si le puedo hacer review. Probablemente sea una tontería, entonces tal vez se pueda arreglar ahí. ¿Les parece? Ok. Ok. Bueno, voy a contarles. Vieron que todavía no tengo el enunciado del proyecto 3 y 4, pero voy a contarles más o menos de qué se va a tratar. Compartir pantalla. Profe, una preguntilla. Ah, Digamos, bueno, es que apenas queda como un mes de clase, entonces, no sé si, o sea, no sé si son dos proyectos pequeñones como para poder hacerlos en un mes, pero no sé si tal vez sería posible, no, bueno, bueno, yo lo había hablado con mis compañeros de grupo, la verdad no sé los demás qué opinen, allá si lo quieren hacer por mayoría, pero tal vez pensar en hacer uno que valga 20 en vez de dos, no sé. Porque bueno, más que todo pienso en eso de si nos va a dar tiempo, ¿verdad? De hacer dos en un mes. Tal vez sí, si son pequeños, pero no sé. yo ya había pensado en eso y de hecho son pequeñitos. Bueno, si quieren, se los cuento primero y después me dicen qué opinan. Está bien. Entonces, y de hecho, ok, bueno.
el proyecto 3 va a ser hacer una pequeña comparación de algoritmos que tienen diferente complejidad computacional, que eso es lo que vamos a ver hoy, lo de la notación O grande y un poco de la complejidad de los algoritmos. Entonces, ¿qué sería la idea? La idea sería que implementen algunos algoritmos simples. No sé, se me ocurre tal vez un árbol de búsqueda simple, una lista, un array, y que implementen cosillas como insertar y buscar, y que midan el tiempo. Y la otra sería que implementen algunos algoritmos de ordenamiento. No son muchos. En el caso de las colecciones también están las STLs. Entonces se puede utilizar, o sea, se pueden comparar las colecciones que implementan ustedes contra la implementación de la STL, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, un hash table no lo implementan ustedes, no usan el de la STL. O un árbol rojinegro, no lo implementan ustedes, usan el de la STL. Y sí, entonces, la idea de este proyecto es nada más como que usen esas colecciones o algoritmos de ordenamiento, midan el tiempo. Entonces, no sé, lo prueban cuánto dura con 10 elementos, cuánto dura con 100, cuánto dura con 1000, cuánto dura con 10,000, cuánto dura con 1,000,000. Y metan todo eso en Excel y lo presenten. Haría una pequeñita parte de uso de archivos, que va a ser básicamente abrir un archivo y escribir el tiempo y ya. Y sería como que investiguen también un poquito el tema para que hagan la documentación. Entonces, sí, este sería como pequeñito, digamos. Cada persona tendría que hacer como, digamos que 3/4 de estructura de datos y algún algoritmo de ordenamiento. Y el proyecto 3, este creo que les va a hacer gracia. Tendrían que hacer un ray tracer. Entonces, por ejemplo, para el final del proyecto van a poder hacer una imagen como esta, a partir de una descripción geométrica. Entonces, si pueden ver esta imagen, tiene sombras, tiene reflejos, tiene transparencias. El color de las bolitas cambia según la dirección de la luz. Y, por ejemplo, aquí en el reflejo se pueden ver las sombras y la transparencia. Todo eso se puede hacer con Ray Tracer. Hasta aquí, ¿qué opina? Profe, no entendí bien para qué es el ray tracer, ¿es como para ver qué cambia en las bolitas o cómo? No, Eso que puso un ahí en Ray la imagen. Tracer es... ok, déjenme ver. Ok, Fila sacó unos tenis que se llaman Ray Tracer y arruinaron las búsquedas en Google. Ok, Ray Tracer es una técnica de procesamiento de gráficos. Entonces, a ver si hay algún dibujito chido. Ok, sí, este puede ser. Digamos, cuando ustedes van a dibujar algo por ejemplo, en un juego tridimensional, uno no le dice a la tarjeta de video, dibújeme, no sé, un avión, dibújeme un carro. Las tarjetas de video son muy tontas. Lo único que saben hacer es, si acaso, triángulos. Entonces, uno tiene que hacer mucho el trabajo de procesar las sombras, procesar el brillo, procesar la luz, los reflejos, todo eso uno lo hace. Entonces, ¿cómo se hace? Básicamente, ok, vean esta imagen. Este maecito aquí es el que está haciendo el dibujo. Y en este caso está dibujando, bueno, no sé qué estará dibujando, pero dibuja cosas. No, mentira, esa es la otra dirección. Ay, ya no me acuerdo. El punto es que esta es una técnica de hacer dibujos donde este cablecito se va moviendo por toda la imagen. Entonces saben qué punto poner acá, de qué color pintarlo. Vamos a ver si hay otra. Ok, es más o menos así. Entonces,
Básicamente, esta es, por ejemplo, la cámara, esta es la pantalla y estos son los objetos. Entonces, uno simula un rayo desde la cámara hasta cada punto de la pantalla, cada píxel. Entonces, ese rayo viaja en la misma dirección y pega con los objetos. Entonces, ahí determina de qué color debería ser ese píxel. Ahora, ¿qué pasa? Este objeto puede ser algo que refleja la luz. Entonces, hay que buscar qué otras cosas hay por ahí que se hubieran visto reflejadas ahí. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, eso es para hacer gráficos en 3D, imágenes fotorrealistas. Por ejemplo, esta imagen, eh, una pregunta. Sorry. ¿Hay alguien que está esperando entrar al chat? Bueno, sí, bueno, no sé. Ok, vean esta imagen. Esto no es una foto, esto es hecho con un ray tracer. Entonces vean que, por ejemplo, el vidrio tiene brillo, aquí hay sombras, aquí no se aprecia muy bien, pero la sombra que producen los dados es de un tono azul. Aquí hay una sombra verde que probablemente viene de este vidrio. Ojo que aquí también hay un poco de verde, que probablemente también viene de este vidrio, ya que hay un reflejo verde. Entonces, hacer esta escena a mano es muy tedioso, pero con un ray tracer uno nada más pone la descripción geométrica y el sistema automáticamente puede determinar todos esos efectos gráficos. A ver, ¿qué más hay por acá? Ups. Sí. Entonces, la idea del proyecto no es que ustedes vayan a hacer una cosa como esta, aunque en realidad podrían y no está muy alejado del final del proyecto, sino sería algo más simplón como con esferas por todo lado. Y sí, para eso sirve un ray tracer. Por ejemplo, todas las películas de Pixar están hechas con ray tracer. Bueno, y más cosillas también, pero a ver si hay. Bueno, si les interesa el tema, este sitio web de Pixar tiene mucha información. También de Disney publica muchas cosas y el INRIA. A ver si. Y de hecho, eran de que todavía hay mucha investigación en esa área. Por ejemplo, el pelo. A ver si hay otro. Bueno, no sé. Por ejemplo, los efectos visuales del pelo es algo que todavía cuesta mucho hacerlo bien. Entonces, se va a encontrar que hay muchos articulillos de Pixar explicando cosas de cómo simular el pelo. No, estos dos. Vean, por ejemplo, esta imagen. Aquí hay como rayitos de sol que entran al agua y los reflejos en el suelo del mar. Entonces, todo eso se puede hacer con path tracing, que es una forma de hacer ray tracing. Y déjeme hacer clic aquí. No, estas son como ejemplos más viejos. Por ejemplo, Toy Story fue hecha con eso. El asunto es de que computacionalmente era muy lento. Entonces, por ejemplo, un cuadro perfectamente podía durar horas y cada segundo de película tiene como 24 o 30 cuadros. Entonces, ya ahí pueden imaginarse todo lo que dura computando.
pero eso fue hace como 30 años. Ya ahorita, por ejemplo, las tarjetas de video pueden hacer ray tracing por por hardware, entonces es mucho más rápido. Y sí, eso ha avanzado bastantillo. No sé si queda claro que es un ray tracer o más bien hice más enredo. A mí me quedó claro. Ok, bueno, sí, digamos, para el proyecto 4, la idea es de que ustedes puedan hacer un ray tracer básico. O sea, no va a soportar un montón de efectos y no va a tener un montón de optimizaciones para hacerlo más rápido. Pero bueno, tiene lo básico. Entonces, ¿cuál es la idea de este proyecto? Este proyecto es grandecito, tiene un montón de cosas que que hemos visto en el curso. Entonces van a poder como integrar todo el conocimiento del curso. Ahora, hacer esto es matado. Entonces, jamás lo voy a poner a hacer a final de semestre. La idea es que, si pudiera darle clic aquí, hagan esta guía. Entonces, esto es básicamente una práctica de cómo hacer un ray tracer en un fin de semana. Entonces, aquí viene toda la explicación de cómo hacerlo y viene el código. Entonces, ustedes lo pueden seguir y digamos de que no tienen que pensar cómo se hace, nada más siguen la guía. Entonces, ven, por ejemplo, aquí viene cómo se hacen las clases de vectores, cómo se implementan. Todo el código está acá. Ven. Entonces, sí, digamos, aquí está todo el código y ya ustedes saben los conceptos apropiados para poder seguirlo. Digamos, saben cómo, o sea, la referencia, los punteros, eh, los headers, todo eso. Entonces, si tuvieran algún problema con eso, también van a poder como recuperarse del problema. Y bueno, habría unos pequeñitos agregados que sería usar CMake, hacer un poquito de pruebas unitarias y agregar el soporte de archivos, porque lo que hace es de que las esferas son programadas. Entonces tal vez sería interesante poder leer de un archivo lo que uno quiere dibujar. Sí, pero eso sería más adelante. Tengo que escribir bien el enunciado. Entonces no sé si quedan dudas de los proyectos. Pero entonces ese último proyecto es más como un laboratorio, más o menos, como para Y aprender más que nada. sería como un laboratorio muy grande. O sí, puede pensarlo así, como un laboratorio muy grande. Perfecto. Entonces, sí, digamos, o sea, la idea es de que hagan algún proyectillo más grande, más entretenido, pero tampoco se jodan ahí como haciendo algo que no saben cómo hacer. Porque, o sea, si les dejaran un ray tracer así de la nada, o sea, pensar toda la arquitectura, pensar qué hay que poner, qué no, o sea, iba a ser complicado. Por ejemplo, ustedes que van no me sale. Por ejemplo, aquí hay un montón de formulillas que si ustedes saben qué están haciendo, o sea, si están metidos en la vara de hacer ray tracer, ustedes van a saber como, sí, obvio, es esa fórmula, pero ustedes no están en eso, entonces jamás se les va a ocurrir. Pero ya si está guiado es mucho más fácil. Y el resultado al final es vacilón. Es para cuando ya funcione, se van a entretener sacando imágenes. De hecho, por si quieren irlo viendo, voy a pasarles el link. Que se me hizo el chat. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Cuánto tiempo va a dejar para cada proyecto? Y pensaba dejar todo el mes y dejar los dos al mismo tiempo.
Ah, voy a poner, y los proyectos van a ser con los mismos grupos. eh, si quieren, sí, o si quieren rotar, como quieran. ¿Más preguntas de eso? Por mi parte, no, profe. Ok, ok. Bueno, por aquello, nada más si tienen curiosidad. eh, ese proyectito del Ray Tracer tiene una, no, o sea, la, el sitio web que les pasé del Ray Tracer tiene una segunda parte. Entonces, por si quieren curiosear, se pueden meter ahí y ver la parte de la siguiente semana y la otra. O sea, cuando hagan el proyecto de Ray Tracer, ya lo comiencen a programar, se van a dar cuenta de cosas vacilonas. Por ejemplo, y la primera y la más obvia es de que este algoritmo dura toda la vida. Entonces, hay que optimizarlo. Y el problema de optimizarlo es que uno no puede simplemente no hacer los cálculos, porque si no va a perder la calidad. Y el otro problema es de que uno no puede decir, por ejemplo, voy a apagar las sombras, porque uno no sabe qué va a ser una sombra y qué no. Entonces, se vuelve complicadillo. Y las soluciones que se han hecho para solucionar eso es como introducir, por ejemplo, estructuras de datos que faciliten hacer las consultas de los objetos. Entonces, mucho el Ray Tracer es determinar contra qué objeto está chocando un rayo. Entonces, existen estructuras de datos especializadas para acelerar esa consulta. Entonces, mucho de digamos, de lo que está en la segunda parte, se trata de eso, de acelerar esas consultas o de no procesar cosas, objetos invisibles, o sea, que no se van a ver, que están tapados por algo. Sí, es vacilosillo. Y de hecho, eso sirve como para seguir a lo de la clase de hoy. No sé si quedan más dudas de los otros proyectos. Y nada más para recordarles que del segundo, mándenme un correo. Los que quedaron ahí pegados con no puedo integrar la lógica o cosas de ese tipo, mándenme un correo y el repo y vemos si hacemos una consulta para arreglarlo. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, súper. Bueno, un tirito para tomar agua. Sí. La idea de hoy era verlo de la notación de O grande o Big O Notation, que bueno, ya ustedes me han contado que la han visto mucho eh, por todo lado y que la querían ver. Por aquello, esta cosa no es parte del contenido oficial del curso. No es parte del contenido de Programa 2, sino es del curso siguiente de algoritmos y estructuras. ¿Ya? No me acuerdo bien. Sí, pero me parece que sería bueno verlo hoy por dos cosas, porque para el proyecto 3 indirectamente lo van a ver. Y lo otro es de que es algo que es bueno que vayan teniendo en cuenta a la hora de programar. ¿Por qué? Porque, bueno, con esta notación ustedes saben qué algoritmo es más eficiente que otro, o ustedes pueden saber dónde realmente optimizar un programa.
a veces uno, por ejemplo, se centra en optimizaciones que en realidad no tienen sentido. No sé, ver si quita un if o si lo pone. Y tal vez buscar un algoritmo diferente puede ser una opción mucho mejor. O tal vez incluso ni siquiera hay una opción mejor. Entonces, bueno, nosotros en computación utilizamos la notación de O grande para clasificar algoritmos. Eso no es exclusivo de computación, también se usa en otras áreas, por ejemplo en economía se usa mucho, pero en este caso la queremos usar nada más para clasificar algoritmos. En nuestro caso, lo que queremos medir son dos cosas. El tiempo de cómputo, o sea, que tanto tiempo va a durar algo procesándose, o queremos ver también qué tanta memoria necesitamos. Entonces, utilizamos la misma notación para medir las dos cosas. Y bueno, la notación de O grande nos permite caracterizar una función según qué tanto crece. Algo importante a tener en cuenta es que siempre queremos analizarla con datos grandes, datos muy grandes. O sea, por ejemplo, una lista. Si decimos que la inserción al final de una lista es O de n, no nos interesa pensar en listas de uno o dos elementos. Nos interesa pensar en idealmente listas de tamaño, bueno, no quiero decir tamaño infinito porque esto no tiene sentido, pero con un n muy grande. Ahora, si nosotros sabemos que el problema no va a tener n's muy grandes, entonces ahí ya los cálculos cambian, pero usualmente ese no es el caso. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno. Voy a preguntar si Zoom tiene así como un botoncito para poner grillos de fondo. Bueno, la definición formal es que la definición formal es un poco rara. Entonces voy a decírselas, pero hay una más intuitiva. Entonces se las cuento después. Igual para este curso no ocupan saber calcular estas cosas, nada más como que se familiaricen y que sepan que existe. Y que, ok, digamos, si uno dice que f de x es igual a O de g de x, con x que tiende a infinito, lo que quiere decir es que existe un número real m y un número real x0, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que m por g de x, para todo x que sea mayor que x sub 0. Bueno, no sé ustedes, para mí esta definición es como bla, 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 no entendí. La que sí entiendo es esta, básicamente que f de x crece por debajo de g de x multiplicado por algún m. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar. Un O típico, por ejemplo, un O de n es así. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que tiene O de n, todo lo que es O de n, va a tener una forma muy similar. Entonces, por ejemplo, puede ser así. Uy, qué interesante. O puede ser así, o puede ser así. Lo que importa no es, por ejemplo, si es O de 2n o 3n o medio n, sino es que es equivalente multiplicado por algo. Entonces, digamos de que estas son líneas, digamos que sí las dibujé bien, pero si por ejemplo tuviéramos una función exponencial, que una exponencial es diferente, es
así, uy, esto ya no es O de n, porque no existe un número que yo pueda multiplicar por este O de n, digamos, por n, de forma de que siempre sea mayor que este. La exponencial siempre lo va a sobrepasar en algún punto. Si me... Ok, ¿hay dudas hasta acá? Ok, digamos que no. Entonces, ¿por qué nos interesa medir esto? Básicamente podemos comparar el rendimiento o los requisitos de memoria entre algoritmos. Entonces hay algoritmos que ocupan más memoria, hay otros que ocupan menos, hay unos que son más eficientes, otros que son menos eficientes, etc. Lo otro es que la mayor parte de las ganancias de rendimiento o de reducir el consumo de memoria siempre vienen de mejores algoritmos. Es muy raro que un mejor procesador nos pueda dar, nos pueda acelerar el cómputo. ¿Por qué? Porque, digamos, un procesador puede escalar, bueno, tradicionalmente nada más escalado de una forma, siendo más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Si es más rápido, lo único que hace es multiplicar el O de f de x por un n más pequeño. Pero sigue siendo multiplicado por algo, entonces sigue manteniendo la misma complejidad. Entonces, con un problema lo suficientemente grande, volvemos a tener los mismos problemas que con un procesador más lento. Y la otra dirección en la que puede escalar un procesador es metiendo más núcleos. Pero bueno, si el algoritmo no aprovecha hacer multinúcleo, y no sirve para nada, vamos a tener el problema. La otra opción es de que si aproveche los núcleos adicionales. Si aprovecha los núcleos adicionales, el procesador tiene una cantidad finita de núcleos. Entonces, por ejemplo, si teníamos un núcleo, sí, ok, y decir que Yerlan parecía que estaba en la fuente de la hispanidad. ¿Qué fue eso? No sé, alguien se conectó y yo creo que se está bañando o algo así. Lol. Bueno, pues si alguien tiene consulta, interrumpa, por favor. ¿Qué está diciendo? Ah, ok. Por ejemplo, digamos de que tenemos un CPU de 2 núcleos y antes teníamos uno de 1. Y digamos de que tenemos un algoritmo que sí aprovecha todos los núcleos que usted le tire. Entonces, en ese caso tenemos un algoritmo de una complejidad O de f de x, digamos. Al pasarlo de un procesador de un núcleo a uno de 2, lo único que hacemos es multiplicar ese O de f de x por un medio, porque ahora es el doble rápido. Pero sigue siendo una constante. O sea, lo único que cambia es una constante, el comportamiento sigue siendo el mismo. Entonces, si duplicamos la cantidad de datos, ya tenemos los mismos problemas que antes. Entonces, sí, las mejoras de CPU, bueno, son útiles, obviamente, pero eso no compensa un mal algoritmo. Profe, Sí, cualquier cosa, en el chat hay consultas. Entonces, ok, sabe. Dice Yelan que podría repetir. ¿Repetir qué? Ahí yo le puso que si podía repetir lo pasado de cómo funcionaban los algoritmos. Creo que se refería a lo de, vamos a decir, la diapositiva 6. Ok. Eh, bueno, ya casi vuelvo, nada más para terminar con esta. Lo otro es que
bueno, si tenemos mejores algoritmos, también vamos a consumir menos energía, lo cual es útil si tenemos dispositivos embebidos como celulares o cosas que funcionan con baterías. Eh, en caso de que tengamos programas ya a gran escala, no sé, que funcione en un data center, podemos reducir la factura de enfriamiento del data center. O sea, mejores algoritmos gastan menos energía, entonces hay que enfriar las compus menos, entonces se reduce la factura, o se terminan de computar más rápido. Entonces, si tenemos una factura de cómputo en la nube, va a ser más chiquitita. Y bueno, lo otro es usar ese cómputo en otras cosas. Entonces, optimizar trae muchos beneficios. Ok, voy a borrar esto. Se me pegó PowerPoint. No. Y vamos por aquí. Por favor, no se pegue otra vez. Ok. A lo que iba es que, bueno, la definición formal es esta, ¿verdad? Sin embargo, por lo menos en mi caso personal, yo la que encuentro más intuitiva o más fácil de entender es que eh, si tengo una función, por ejemplo, f de x, no sé cómo se comporta, pero se comporta como f de x, puede ser cualquier cosa. Existe un número m, número real, ¿verdad? Que multiplicado por g de x, f de x siempre es menor que g de x. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, se me ocurre, digamos que insertar un elemento al inicio, al final de una lista. Entonces, para eso hay que recorrer todos los elementos de la lista y agregarlo al final. Entonces, ese es algo que es O de n. Entonces, el tiempo es así, donde el eje de X es la cantidad de elementos. Y el eje Y, no importa, es tiempo, digamos. Aquí no nos interesa el valor que tiene, sino la forma de la curva. ¿Ok? Entonces, ese es un O de n. Ahora, ¿qué pasa? El comportamiento podría ser por debajo o por arriba de esto. En realidad nos da igual siempre y cuando ¿okay? Se pueda multiplicar por un m, porque entonces nada más como lo muevo para arriba o lo muevo para abajo y este f de x sigue siendo menor que este g de x. No sé si quedaron dudas de eso. Ok. Esto ya. Entonces,
voy a contarles algunas propiedades de esta notación. Entonces, a la izquierda está la propiedad y a la derecha está cómo se ve eso en código. Ups. Ok. Entonces, la primera propiedad es que, digamos, si tenemos un f de 1, que es o g de 1, perdón, g sub 1, y un f sub 2, que es o de g sub 2, entonces la multiplicación de f sub 1 y f sub 2 es igual a o de g sub 1 y g sub 2. Entonces, ¿cómo se ve esto? O también esta, por ejemplo, si multiplicamos o de, uy, ¿qué pasó? O de g por f, entonces esto va a ser igual a o de g por f. Entonces, ¿esto cómo se ve? Digamos que tenemos un algoritmo que es O de n. Iterar de 0 hasta n y hacemos algo. Esto es O de n. Entonces, ¿qué pasa si metemos este algoritmo O de n dentro de otra iteración? Por ejemplo, sí, otro ciclo. Entonces, esto va a ser O de n al cuadrado. Ahora, esto es, por ejemplo, aquí uno podría decir que es de O de m por m, ¿cierto? Pero este n y este m los queremos analizar cuando tienden a infinito. Entonces podemos decir que m y n son iguales. Entonces ya no decimos m por n, sino decimos n al cuadrado, simplemente porque son lo mismo. Sí, por aquello, aquí con estas transformaciones de la notación de O1 se vuelan muchas cosas. Ok. ¿Dudas con esta propiedad? Todo claro, profe. Ok. Ok, tenemos otra propiedad que es la propiedad de la suma, que es básicamente si tenemos una función que se comporta como O de G sub 1 y tenemos otra función que se comporta como O de G sub 2, entonces, bueno, y hacemos ambas funciones, entonces la complejidad de ambas es la complejidad máxima entre las dos. Entonces, por ejemplo, tenemos una función que hace algo y tenemos otra función que hace otra cosa. Entonces, la complejidad de hacer ambas cosas es la complejidad máxima de hacer alguna de las dos. ¿Dudas hasta ahí? No. Por aquello, si por ejemplo, si copiáramos este código por acá, entonces aquí tenemos una operación que es, digamos, o sea, no quiero hacer un brazo. Ups. Ajá. Digamos de que esta operación es O de 1 y esta es O de 1. Entonces, esto sería O de 1, este es O de 1, y aquí hacemos otra tercera cosa, que es O de n al cuadrado. Entonces, en este caso, el máximo de 1, 1 y n al cuadrado sería
O de n al cuadrado. Porque este domina a este, entonces es superior a, entonces se lo come, digamos. Ahora, la Profe, otra, sí, y por ejemplo, si en el caso en el que ambos sean iguales, por ejemplo, que habían dos o de uno, el máximo de los dos, igual sería como de uno. ujú, exacto. Ujú. Ok, ahora viene otra propiedad que es multiplicación por una constante. Y es básicamente, si usted tiene O de algo multiplicado por una constante, eso es igual a O de algo. Básicamente todas las constantes se pierden. No, en este caso no importan. Ok, por ejemplo, aquí tenemos un ciclo. Este ciclo tiene una complejidad O de n, asumiendo que do something tiene complejidad O de 1. Entonces, este ciclo tiene exactamente la misma complejidad que este otro ciclo, aunque haga más cosas. O incluso, aunque, por ejemplo, hiciera do something 2 veces o 3 veces. Tienen exactamente la misma complejidad. Siempre y cuando do something sea O de n, O de 1, ¿verdad? Si ya fuera. ¿Dudas con esta propiedad? Profe, ahí por dentro básicamente lo que importa es como la cantidad de iteraciones y no lo que se haga en cada iteración. ¿Es así? No, sí se importa. Por ejemplo, si do something fuera O de n, Ujú. entonces esto cambiaría. Entonces la complejidad sería O de n al cuadrado. Pero en este caso seguiría siendo O de n al cuadrado, porque aquí está siendo O de 3 por n al cuadrado, pero ese 3 lo perdemos. Entonces queda O de n al cuadrado. Ok, sí, ya hizo punto. Sí, en este caso, sí, digamos que sí, las repeticiones no afectan. Sí, digamos, es que a lo que entiendo es, em, esa K sería igual a, por ejemplo, el pin F, que es algo aparte de la función que hay ahí dentro del for. Entonces, básicamente, no importa que se hagan otras cosas dentro del for, sino lo que importa es eh, los ciclos. ¿Es así? Mm, Así cuando, depende. digamos, por lo que entiendo con ODN, digamos, ON sería como equivalente, por ejemplo, en código a un for donde se itere n veces. Ujú. Entonces, ajá, si dentro de ese for se hacen más cosas, por ejemplo, un printf o una suma por ahí, esas sumas no afectarían a la complejidad. Ah, no, porque, digamos, si usted hace una suma, esa es una operación O de 1. Si hace un print, es una operación O de 1. Si hace esto es interesante, si hace un sleep de 1 hora, tampoco afecta, es O de 1. Es un O de 1 con una constante muy alta, pero es O de 1. Lo que afectaría, por ejemplo, es em, si mete alguna otra operación que no sea O de 1. En ese caso se afecta. Y en ese caso se aplicaría esta propiedad de la multiplicación. Sí, digamos, en este caso no afecta porque estas operaciones son O de 1. Entonces está multiplicando O de n por 1, por 1, por 1. Entonces no afecta. No sé si quedó claro o hice más enredo. No, sí, me quedó claro. Ok. Em,
Bueno, entonces nos quedan como complejidades comunes. Tenemos estas. Idealmente, si quieren ver el cosillo completo, está en... Voy a subirlo después a mediación, entonces, verlo por acá. A ver. Digamos, idealmente uno siempre quisiera que todos los algoritmos sean de tiempo constante. Entonces, eso se conoce como O de 1. No siempre se puede, pero bueno, es lo que a uno le gustaría. La otra complejidad como común que uno se encuentra es O de log de n, que es su complejidad logarítmica. ¿Dónde la encontramos? Por ejemplo, en los árboles de búsqueda binarios o cualquier algoritmo que sea tipo de dividir, por ejemplo, búsqueda binaria, árboles binarios, eh, sí, cualquier algoritmo donde ustedes eh, dividan algo, descarten una mitad y sigan con la otra mitad, va a ser de tipo logarítmico, básicamente. Ok. Luego tenemos los algoritmos lineales, que sería O de n. Y estos, bueno, estos crecen de forma lineal respecto a la cantidad de datos. Entonces, ya aquí se comienza a poner feillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si algo es O de 1, no importa el tamaño de los datos, se puede computar a la misma velocidad. Si es O de n, entonces ya tenemos restricciones de que como más datos, se nos va a dificultar más. Y a partir de acá, se va a volver como todo más difícil. Eh, hmm, Esto está raro. Bueno, luego tenemos esta que es O de n log n. Es bastante común cuando tenemos algoritmos, por ejemplo, de ordenamiento. Casi todos los algoritmos de ordenamiento son en promedio o en el peor de los casos, O de n log n. Ahora, podemos despedazar esto un poquito. Por ejemplo, cuando ustedes vean algo de que es n log n, pueden pensarlo así. Eh, y es que se va a hacer n veces una operación log de n. Eh, ok, el siguiente como complejidad común que tenemos es O de n al cuadrado. Entonces, ejemplos de esta, por ejemplo, cuando tenemos dos loops anidados. Por ejemplo, no, esta de por aquí abajo. Eso ya sería un O de n al cuadrado. Entonces, como vemos ya es como muy fácil de causar eso. Y es un problema porque si el n es muy grande, entonces ya nuestro programa va a durar toda la vida. Y bueno, estas ya son como cosillas raras. Tenemos la exponencial, que es, no tiene forma exponencial de una constante a la n. Y tenemos la factorial, que es como una de las más feas, que, y bueno, es básicamente el tiempo factorial. Ejemplo de esta n factorial, el minimax. Si ustedes hacen un minimax que no tenga nada de alfabeta pruning ni ninguna optimización, sino que lo que hace es investigar absolutamente todas las jugadas, eso sería O de n factorial. Entonces, eh, si no limitan la profundidad del árbol de búsqueda, entonces eso va a durar toda la vida. De hecho, yo creo que a muchos ya les pasó, ¿verdad? Que tuvieron que pararlo porque duraba mucho.
Bueno, entonces, ahora, no es muy importante que se aprendan esto de memoria. O sea, ahí conforme a la práctica se lo van a ir memorizando. Tal vez sería bueno que se familiaricen con O de 1 o de log n o de n o de n log n y cualquier cosa peor que O de n al cuadrado, húyanle. Eso es malo, malo, feo. Entonces pueden aprenderse esta tablita. Digamos, O de 1 es pura fiesta, todo feliz. Para abajo de O de n todavía estamos felices, pero ya para abajo de eso es problemático. Y si ven algo de O de factorial es como huyan de ahí, eso es malo. Busquen otra solución. O por lo menos háganla con mucho cuidado. Ok, entonces, bueno, ya vimos un poco de la notación, vimos un poco de ejemplos. Ahora, les quería enseñar cómo leer las tablitas de información de los algoritmos de Wikipedia. Entonces, si ustedes se meten a Wikipedia, ustedes, fijo, ya han visto esta tablita de la derecha, ¿verdad? Prácticamente en Wikipedia todos los algoritmos tienen esta tablita. Entonces, vean que aquí dice... Ay, me equivoqué, imagen. Miren eso. Entonces dice el promedio y el peor de los casos. Y viene espacio, búsqueda, insertar y borrar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando se refiere a espacio, se refiere a la cantidad de memoria que va a utilizar el algoritmo. Por ejemplo, si ustedes, qué sé yo, van a sumar algo, entonces ustedes no ocupan memoria adicional. Entonces eso es O de 1. Si ustedes van a copiar un array en otro array, entonces ahí sí van a ocupar memoria adicional, porque ocupan el otro lugar para copiarlo. Entonces eso tiene complejidad O de n. Ahora, hay otros algoritmos, por ejemplo, con programación dinámica, que ocupan, por ejemplo, si ustedes quisieran tener en memoria todas las permutaciones de algo, entonces eso tiene una complejidad mayor, por ejemplo, complejidad factorial. Entonces ahí cambia la necesidad del espacio. Luego, lo otro que viene aquí es búsqueda, insertar y borrar. Estas son operaciones dentro de esta estructura de datos. Entonces, aquí lo que dice es de que buscar tiene una complejidad O de logaritmo de n, o sea, logarítmica. Insertar es igual y borrar es igual. Es logarítmica. Ahora, eso es el tiempo promedio. Usualmente a uno le interesa también el peor de los casos. ¿Por qué? Porque eso le da como una cota de qué tan mal se puede comportar un algoritmo. Ahora, y si recordamos a Morphy, si algo se puede salir mal, va a salir mal. Entonces, típicamente, cuando uno implementa algo, el usuario va a buscar el escenario para que se comporte así. Entonces, uno idealmente le gustaría buscar algoritmos que tengan un peor caso bueno. Por ejemplo, un árbol de búsqueda binaria típicamente es el logarítmico. ¿Por qué? Porque un árbol de búsqueda binaria típicamente es así, todo bonito. Así. Pero, ¿alguien sabe cómo sería el peor de los casos de un árbol de búsqueda binaria? Un árbol con una profundidad muy grande. Uh-huh. ¿Y cómo lo logro? ¿Cómo logra hacer un árbol binario de profundidad grande? Uh-huh. De ahí sería tomando un número muy pequeño y un número muy grande y empezar a añadir todos los que son de 1 a 100, por ejemplo. Uh-huh. Sí, de hecho, ese es un caso
súper simple y súper problemático. Por ejemplo, insertar las cosas en orden de 1 a 100. Entonces, usted inserta el 1, entonces tenés el 1 en la raíz. Luego inserta el 2. Luego inserta el 3. Luego inserta el 4. Luego inserta el 5. Luego inserta el 6, el 7 y el 8. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Básicamente inventamos una lista. Entonces, nuestro árbol binario de búsqueda, que era para acelerar las búsquedas, ya no sirve para nada, es una lista. Entonces, si queremos buscar el 100, ya no podemos hacer lo que hubiéramos hecho aquí, de ir tum, 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 sino que tenemos que preguntarle como, ¿100 es mayor que 1? Sí. ¿100 es mayor que 2? Sí. ¿100 es mayor que 3? Sí. ¿100 es mayor que 4? Sí. ¿100 es mayor que 5? Sí. Eso es ODN. Entonces, por eso tenemos un peor caso, ODN. Sí, por ejemplo. Entonces, digamos que andamos buscando una estructura para guardar cosas. Entonces, caímos aquí. Entonces, vimos de que existe este peor caso ODN. Entonces, decimos, ok, no nos gusta, qué feo, vamos a buscar otra cosa. Entonces, si ustedes van para acá abajo, justo aquí al final, vienen como otras opciones de árboles similares. Si un día no tienen nada que hacer, les recomiendo que se pierdan por ahí y se pongan a leer cosillas. Pero, bueno, en este caso es porque yo sé que ando buscando. Entonces, uno no querría usar este árbol. O sea, el árbol binario así puro es feo, tiene este comportamiento raro. Entonces, uno quiere buscar soluciones que lo autobalanceen. Entonces, ¿qué opciones hay? Está, por ejemplo, el árbol AVL, está el rojo y negro, y bueno, hay más, pero son como los tradicionales. Entonces, este árbol AVL lo que hace es que cuando se insertan las cosas, las autobalancea automáticamente. Por ejemplo, aquí hay una animación de eso. Ok, ahorita no nos interesa ver cómo funciona. Bueno, y tenemos este árbol rojo y negro que también hace cosas para balancear. Ahorita no nos interesa eso. Lo que les quería enseñar es de que vean que... ay, no. Vean como la tablita de datos del árbol AOL. En este caso, como hace autobalanceo, el peor de los casos ya no es ODN, sino es logarítmico. O este árbol rojo y negro también es logarítmico. Entonces, eso nos garantiza que no va a caer en un caso peor. Digamos, no va a caer el caso ODN que teníamos con un árbol binario tradicional. Otra cosa, tal vez ustedes van a ver así como tiempo amortizado. Cuando vean tiempo amortizado, piénselo como promedio, pero no promedio. Así, es como un promedio a través de la vida útil, o sea, de la vida del programa. No es exactamente el promedio, pero es como el comportamiento promedio si usted agarra todos los comportamientos a través de la vida útil del programa. Ok. Esto ya se los conté. Ok, esto ya. Bueno, y lo de la complejidad espacial se refiere a la complejidad de ¿qué se llama? De cuánta memoria vamos a usar. Entonces, si se utiliza memoria adicional o se hacen copias o no se hacen copias.
Entonces, ¿dudas hasta acá? Ok, bueno, entonces, no sé si quieren contestar por el chat o se desmutean, no sé. Por ejemplo, si quisiéramos ah, calcular la complejidad algorítmica de sumar los enteros, los números enteros desde 1 hasta n, ¿qué complejidad tendría eso? Eso sería ON. Ujú. Sí, sería O de n si usamos un ciclo para sacar eso. Ahora, y aquí viene la parte de utilizar mejores algoritmos. Nosotros conocemos una fórmula para poder hacer ese cálculo sin hacer ese ciclo. ¿Alguien sabe cuál es la fórmula? Bueno, La fórmula. sí, para sumar de 1 hasta n. No, ni idea. Es esta. N por n más 1 entre 2. Esta es una fórmula cerrada para calcular la suma de los enteros desde 1 hasta n. Entonces, si nosotros conocemos este otro algoritmo para hacer esta suma, podríamos hacer una suma de enteros en O de 1. Entonces, ya pasamos de utilizar un algoritmo O de n a uno O de 1 que nos da el mismo resultado. Entonces, esa es una gran mejoría. Y de hecho, cuando uno está así como optimizando programas, eso es mucho lo que uno hace. No es tanto ver como, no sé, como quitar ifs, meter ifs, sino reducir la complejidad computacional. Bueno, digamos, este otro, si tenemos que buscar un elemento en un array, ¿qué complejidad tendría? Un array de n elementos. En el peor de los casos sería de n igual. Sí, exacto, o de n. Ahora, ¿qué pasaría si yo les digo que ese array está ordenado? Entonces sería O de i, más o menos. Donde i es como el índice, de donde está el elemento. Ah, no, pero, ok, entiendo cómo lo entendió. Digamos, si tenemos un array de n elementos y todos van de 0 a n, digamos. Entonces, en ese caso no sería O de i, sino sería O de 1, porque nosotros sabemos exactamente dónde está ese elemento. Entonces, no hay que buscarlo, vamos directamente al lugar. Sería O de i, perdón, O de 1, no O de i. ¿Sí me expliqué? Uno, porque conocemos cuál es N. No, sería O de 1 porque no hay que buscar nada. Nosotros sabemos la posición en memoria donde está. Ok. Por ejemplo, acceder a un puntero es O de 1. Acceder el sexto elemento de un array de n elementos es O de 1 también, porque nada más hacemos así R 6, por ejemplo. Entonces, esto es O de 1. Acceder a memoria típicamente es O de 1. Ahora,
Sí, digamos de que para propósitos de algoritmos, estructuras de datos, acceder a memoria es O de 1, o hacer una suma es O de 1, multiplicar es O de 1, imprimir es O de 1. Sin embargo, si ustedes están ya viéndolo más a bajo nivel, nada más como para que lo sepan, las operaciones, cada una tiene costos diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la suma es más rápida de hacer que una multiplicación. Por lo menos los procesadores de Intel y AMD. Entonces, si uno puede hacer algo utilizando una suma en lugar de una multiplicación, es mejor. Pero eso ya son como micro optimizaciones. No, las optimizaciones más grandes no salen como a hacer esos cambiecillos. O bueno, ahí también entra lo de la memoria cache, que no es, en las computadoras actuales no es estrictamente cierto que acceder a memoria solo de uno. Digamos, hay ciertas posiciones de memoria que son más rápidas de acceder que otras. Entonces, si uno está haciendo como microoptimizaciones, así como, ok, ya agoté lo que podía hacer con algoritmos, ocupo explotar la máquina al máximo. Entonces, uno puede acomodar los accesos a memoria o ajustar las instrucciones para sacarle así como la última gota de rendimiento. Pero sí, hay el disclaimer de que eso ya es como lo último que uno haría. Uno usualmente intenta optimizar primero el algoritmo. Ok, si digamos, yo les digo, ok, estoy pensando un número de 0 a 1000. Entonces, ustedes tienen que adivinarlo utilizando la menor cantidad de preguntas. Nada más pueden, bueno, sí, utilizando la menor cantidad de preguntas. Pero no pueden preguntar cuál es el número. Tienen que preguntar pistas del número. ¿Qué complejidad tendría ese algoritmo? En este caso sería el logaritmo de n. ¿Por qué? Sí, porque sería tipo, el número es mayor a este, entonces, o sea, para la izquierda o para la derecha, y se va. Sí, y entonces, digamos, teníamos 1000 al inicio, bueno, n al inicio. A la siguiente pregunta tenemos n entre 2, a la siguiente n entre 4, a la siguiente n entre 8 y así sucesivamente hasta que nos queda 1. Entonces sí sería logarítmico porque estamos cada vez dividiendo entre 2. Y por ejemplo, si queremos encontrar la mejor jugada de puntitos y vamos a usar Minimax, pero no implementamos alfabeta pruning, ni ninguna optimización, ni pusimos un límite de profundidad, sino que analizamos todas las jugadas. ¿Qué complejidad tendría eso? N factorial, Ajá, ¿por qué? porque en este caso habría que verificar cada una de las jugadas, entonces sería tipo, Posibles. ajá, exactamente. Entonces sería un Exacto. montón de combinaciones distintas y pues por eso es bien. Bueno, N O factorial. factorial. Ujú. Exacto. Sí.